Bueno, video número 4, continuando con el anterior, que no terminaba allí, se interrumpió por algún motivo, que no... Bueno, no importa, continuamos. Para terminar, prometo que no va a ser demasiado extenso este. Yo decía recién cuáles eran las funciones jurídicas estatales y cómo se expresaban estas funciones jurídicas en el accionar de cada uno de los poderes del Estado. Legislación, proceso legislativo, da por resultado la ley, que tiene como característica la generalidad y la obligatoriedad, que en un Estado democrático se realiza de forma deliberativa y por representantes, cuanto más representativo, más democrático, y esto es lo que, en mi opinión, hace que tenga que tener centralidad en el sistema el proceso de la legislación. Luego tenemos la ley, por lo demás, esto es muy importante, es aplicación directa de la Constitución Nacional. ¿Esto qué significa? Que es la ley aquella que va a regular alcance y contenido de los derechos. Los ciudadanos gozan de los siguientes derechos sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio. Artículo 14 de la Constitución. ¿Qué significa? Bueno, las cláusulas constitucionales, esto es básico de la teoría constitucional, tienen básicamente las características de ser vagas, cláusulas vagas, imprecisas, abiertas, cuyo contenido específico tiene que ser determinado por la legislación infraconstitucional, por la normativa infraconstitucional. Piensen ustedes, por ejemplo, que la propiedad, que probablemente sea el derecho más protegido por la Constitución Nacional, tiene unas pocas cláusulas constitucionales que se refieren a ella, y todo el sistema de derecho privado y parte del sistema de derecho público en realidad vienen a ser normativa que regula ese derecho constitucional de propiedad. Esto es muy importante porque la Constitución no solo va a tener estas cláusulas de organización del poder, que son las fundamentales, que son las que le dan características de tales a las constituciones, sino que también van a poder garantizar determinados derechos. Esto se van a concentrar en el derecho constitucional con este tema, y ciertos mecanismos para hacer posible la efectividad de tales derechos. Pero además van a informar, en algunos casos, el contenido de la legislación inferior. En alguna medida, se recomienda que poca, porque precisamente el alcance, el contenido de los derechos en un Estado democrático va a ser variable, y esto tiene que estar vinculado al libre juego de las mayorías y de las minorías, que se expresa a través del órgano deliberativo. Entonces, lo que sí es cierto es que algunas de las normas de procedimiento de la Constitución, que son normas procedimentales, por ejemplo, el procedimiento para la formación y sanción de las leyes, que se debe tener, cómo debe ser el proceso, etcétera, 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 eso está detalladamente regulado en la Constitución. Y eso tiene que ser materia de específico control judicial, en este caso. ¿Por qué? Porque asegura el cumplimiento del proceso de toma de decisiones que establece la propia Constitución. Normas constitucionales establecen cómo se crean y se aplican las demás normas. Vamos a los actos administrativos. Los actos administrativos, ya lo van a ver con mucha profundidad en derecho administrativo, pero por aquí, para verlo solo como función jurídica estatal, son actos dictados por el Poder Ejecutivo o, más específicamente, por toda la administración pública, no solo por el presidente, que de hecho no es el jefe de la administración pública. El jefe de la administración pública es el jefe de gabinete. El presidente es el responsable político de la administración.
Esto sí sucede después en los gobiernos, los gobernadores, los intendentes, que son los jefes de la administración. Pero todos los actos, toda la actividad que es la principal del Estado, del poder administrador o del poder que ejerce la administración del Estado, se va a expresar jurídicamente a través de actos administrativos, que a los fines que les estoy explicando, lo que interesa es que son aplicación, ejecución de la ley particularizada y que son, como bien digo, aplicación de la ley, de naturaleza sublegal. O sea que tenemos Constitución, legislación, actos administrativos y sentencias judiciales. Ahora, el acto administrativo es sublegal, tiene que ajustarse a la ley, aunque el poder como tal, el poder ejecutivo, en la teoría de la división de los poderes estricta, que es el sistema presidencialista, con controles recíprocos, está al menos equiparado, ¿no? Con lo cual hay una discordancia que se produce en el sistema, porque el producto normativo del poder legislativo prevalece sobre el producto normativo del poder ejecutivo. Pero esto no tiene correlación con la praxis política, donde el liderazgo político está en el poder ejecutivo y no en el poder legislativo. De modo que van a tener, cuando esto se corresponde con la mayoría democrática, que es lo que tiene que suceder en un Estado democrático, va a existir una fuerte tensión, me refiero cuando hay dudas acerca de la legalidad de los actos, porque si bien el accionar del Poder Ejecutivo no está subordinado, está subordinado jurídicamente a la ley, como esa subordinación política en términos generales no existe, va a tender a legitimarse la decisión administrativa, aun cuando no se corresponda específicamente con el ordenamiento legislativo, con el ordenamiento constitucional. Esto se ve, por ejemplo, particularmente en materia de decretos de necesidad y urgencia, que son decisiones del Poder Ejecutivo, presidente o gobernador o intendentes municipales cuando está previsto, son decisiones que tienen fuerza legislativa, es decir, es el ejercicio de una atribución por uno que le corresponde al conjunto de la representación política expresada en el Congreso o en la legislatura o Consejo Deliberante. Es muy gravoso en términos democráticos porque sustituye el proceso deliberativo y la participación de los representados en la sanción de la ley. Esto va a jugar de una forma distinta en los sistemas presidencialistas porque denotan que no existe control recíproco entre los poderes en la realidad de las cosas, por la correspondencia que hay vía partidos políticos, y yo lo veo como un dato positivo, no como una crítica, aunque algunos lo critican a esto, optan al control recíproco entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque tienen que tener en un sistema democrático necesaria correspondencia, la mayoría legislativa con el liderazgo político que encara el presidente, el gobernador o el intendente, porque es lo que hace posible el ejercicio del gobierno de la mayoría. Si esto no existe o no existe determinada coherencia entre este accionar, en realidad lo que se produce es interferencia en el proceso de toma de decisiones y en la gestión gubernativa. Y la Constitución tiene que ser un instrumento que garantice el gobierno, el ejercicio del gobierno. No puede ser un obstáculo para el ejercicio del gobierno, lo que no implica, por supuesto, renegar de los controles. Lo que les quiero significar es que aquellos que hablan, nosotros tenemos que respetar a rajatablas el control
recíproco de los poderes, como fue ideado por los constituyentes argentinos y americanos, hablan con muy poco realismo o sin querer ver lo que es evidente, que es que ese sistema de control recíproco no funciona y no funcionó nunca, ni en la Argentina ni en Estados Unidos, porque la irrupción de los partidos políticos significó esta alteración. Se ganó en representación, en representatividad y paulatinamente, porque esto no fue creación de entonces, que era el sistema republicano, progresivamente se fue produciendo cierta democratización. Porque fíjense, en el sistema original, el presidente norteamericano, no se elige de forma directa, se elige de forma indirecta a través de colegios electorales que son cuerpos intermedios donde, en la idea general, los notables, que eran esos electores, elegían al presidente. Por vías separadas elegían los senadores y los representantes, de forma tal que ni el presidente debía su cargo a los legisladores, ni los legisladores al presidente. Porque por otra parte el colegio electoral se disuelve inmediatamente de elegido el presidente. Este era también el sistema que tenía la Constitución argentina antes de su modificación en 1994, en que la elección pasó a ser directa, basándose claramente en el ejercicio de la democracia. Fíjense, el presidente actual de Estados Unidos no representa a la mayoría, no fue elegido por la mayoría de los votantes, tuvo no sé si 1 o 2 millones de votos menos que la candidata demócrata. Y si en el sistema democrático el principio es una persona, un voto, y gobierna la mayoría, bueno, el sistema hizo posible que no sea la mayoría la que efectivamente gobierna en Estados Unidos. No es la primera vez que sucede, sucedió varias veces, había sucedido también con Bush hijo, que le ganó las elecciones con una escandalosa convalidación de la Corte Suprema 5-4 en Estados Unidos a favor de los republicanos. ¿Por qué? Porque la Corte tenía mayoría republicana, no porque tuviera razón. Pero a lo que voy es que ese cuestionamiento del sistema norteamericano tendría que ser claro y elemental. Sin embargo, a nosotros se nos suele presentar como modelo a seguir, como modelo de democracia. Y en realidad, la propia academia norteamericana muy fuertemente cuestiona este modelo y lo acusa de ser absolutamente poco democrático. Hay libros muy conocidos, se llama ¿Es democrática nuestra Constitución?, de Robert Dahl, un cientista político muy importante. Hay uno de un profesor, Livington, que directamente se llama Nuestra Constitución antidemocrática, y estudia con profundidad el Senado de la Nación, y hasta se da el lujo de proponer reformas constitucionales en Estados Unidos, cosa que es para cierta tradición conservadora y para la tradición constitucionalista argentina, poco menos que es como modificar ciertos dogmas intocables casi de forma religiosa. Ese precisamente es el dogma de la división de los poderes. Un dogma. En la realidad del mundo no existe desde el punto de vista de poderes separados de forma estanca con controles recíprocos. Esto no existe. Y mucho menos si consideramos luego la incidencia del denominado Poder Judicial. El Poder Judicial, porque termina siendo en el juego del sistema un poder prácticamente sujeto a muy poco control, por lo menos muy poco respecto del que fue originalmente pensado por los que diseñaron la Constitución con la idea de controles recíprocos.
¿Por qué? Porque como todo termina siendo, está sujeto a control judicial en nuestra tradición jurídica de ejercicio del control de constitucionalidad en Argentina, que se ha alejado ciertamente de la tradición americana, bueno, termina siendo un poder al que, si bien en términos formales está sujeto a algún tipo de control, en la realidad de los hechos esto no sucede y prácticamente el Poder Judicial no está sujeto a control de los demás poderes, sino con gravísimas dificultades y que en la práctica opera, esto podemos hablar otro día, en casos muy extremos y muy puntuales. No resulta así con los otros poderes, que están sujetos en primer lugar al control popular, que es el más democrático de todos los controles. No me gusta el gobierno, lo cambio. Por reglas institucionales que limitan el ejercicio del cargo más allá de determinados periodos en el caso del presidente. Cuestión que es muy interesante volver a debatir, ¿no? La posibilidad de reelección, porque esto también afecta al principio democrático. Pero, en fin, es otra discusión. Tenemos entonces, recapitulando, Constitución, ley que es aplicación inmediata de la Constitución, que informa el contenido del ordenamiento jurídico inferior y los actos del Poder Ejecutivo, que son los actos administrativos de toda la administración, que es la actividad cuantitativamente más significativa del Estado y que tiene que estar sujeta a la ley. Y tenemos el acto del Poder Judicial, que es la sentencia. ¿Qué es una sentencia judicial? Preguntas que saben que muchas veces en la Facultad de Derecho no se sabe responder, no ya en introducción al derecho, sino en materia de quinto año. Bueno, muy sencillo. Aparte se lo vieron en teoría del derecho, ¿no? Pero la sentencia judicial es el dictado de una norma de aplicación de la norma superior, la ley por principio, de forma individualizada, de forma concretada en un determinado asunto que va a ser una contienda, un juicio, entre partes adversas, donde el juez tiene que determinar la regla de derecho con fuerza obligatoria para esas partes y hacer posible la ejecución forzada de su decisión. Esto es, le pone nombre y apellido en un determinado conflicto a la ley aplicable. Este es el rol del juez en el sistema jurídico. Claro, ¿qué sucede? En el sistema jurídico del common law, la creación de las normas generales de cumplimiento obligatorio de la ley fue realizado o se realiza en gran medida, aunque esto ha disminuido, a partir de una fuente de derecho que no es precisamente la ley, sino el precedente, el seguimiento obligatorio de los precedentes judiciales. Ese sistema se denomina stare decisis y es el que le da fuerza obligatoria al precedente judicial. En este sistema, el rol del juez es muy importante, pero no es el sistema continental europeo en el que la ley, particularmente como expresión de la soberanía y de la voluntad popular, que es la idea madre desde la Revolución Francesa, el juez, precisamente en las ideas europeas, tiene que ser el esclavo de la ley, el fiel aplicador de la ley, particularmente en la tradición francesa. Yo creo que este es el rol que le corresponde al juez, particularmente cuando el Estado cuando el sistema político pasa a ser un sistema político democrático en mayor medida, porque esto siempre es una cuestión de grados y de parámetros, etc., ¿no? Pero cuando la ley pasa a tener fuerza obligatoria y legitimidad política por haber sido dictada por un órgano representativo del conjunto, del pluralismo de la sociedad,
Esa legitimidad política le da un carácter de superioridad en el sistema. Los sistemas parlamentarios, el Congreso y su producto normativo, la ley, son el eje del sistema político. Y claramente el gobierno y los actos que dicta el gobierno, los actos administrativos, están subordinados al Parlamento jurídica y políticamente, y el juez solo puede aplicar la ley. Usted dirá, bueno, lo que está diciendo es una cosa resabida. Relativamente, porque en nuestro sistema existe algo que se denomina control de constitucionalidad, que consiste en cotejar si la norma legislativa se adecua a la norma superior, que es la Constitución. Esto partió a partir de un caso muy conocido, que van a ver seguramente con profundidad en algún momento, que se llama Marbury versus Madison, por el cual la Corte Suprema norteamericana se autoatribuyó ese ejercicio con muchos argumentos, se lo digo muy simplificadamente, ¿no? Si la ley es suprema, bueno, el Poder Judicial tiene que garantizar que se cumpla la Constitución, cosa que no sucedería si el legislador dicta una norma de contenido contrario. Claro, lo que sucede es que las normas constitucionales son de contenido abierto y vago, y las normas legales son más precisas, ¿no? De modo que la idea en el origen del control de constitucionalidad era de que solo tuviera efecto en ese caso concreto y que no tuviera efecto derogatorio de la ley. Cosa que es relativa, porque por otra parte en ese sistema la fuerza del precedente judicial de los jueces se transforma en norma jurídica general. Pero no es el caso en la Argentina. ¿Qué pasó? Aquí se tomó esa idea y se autoatribuyó también el Poder Judicial, allá por el siglo XIX, ya en los albores de la constitución de la primera Corte Suprema, en esa facultad autoatribuida del juez de controlar la compatibilidad entre la ley y la Constitución. Compatibilidad que no siempre se tiene que controlar necesariamente, digamos, que en un sistema político puede o no controlarse, y si se controla, se puede designar a distintos órganos. Hay países en el mundo donde no existe control de constitucionalidad, cada poder actúa, interpreta, ejecuta la Constitución de acuerdo a su leal saber y entender, y no hay un órgano, otro órgano del Estado que pueda derogar esa actuación de la ley, de la sanción legislativa. Sea de forma general o sea de forma particular. En otros sistemas, este es el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que no hay control de constitucionalidad. Hay otros casos, que es la tradición continental europea, donde esta atribución se le confiere a un órgano específico determinado que se llama Tribunal Constitucional, y en términos generales también con muchas variantes, como sucede en el mismo diseño del parlamentarismo, y tiene que ver el Tribunal Constitucional con el diseño parlamentario. Solo se controla la constitucionalidad de la ley por un órgano específico que, si bien aplica la Constitución y controla la compatibilidad de la ley con la Constitución, lo hace con una composición básicamente de origen político, aunque integrada, por supuesto, por juristas y por grandes juristas. Porque ¿cuál es la idea? El juez es el clavo de la ley. ¿Cómo un juez no va a aplicar la ley? Ahora, si el juez piensa que esta ley o que determinada ley que tiene que aplicar en su caso pudiera estar contraria a la Constitución, envía la cuestión al Tribunal Constitucional, ese es el sistema de España, por ejemplo, sin perjuicio de los cuestionamientos que se puede realizar, no por cualquiera, sino por determinados actores y determinadas mayorías, cierto número de diputados, de senadores, etcétera, que puede plantear ante el Tribunal Constitucional: mire, esta ley que ha sancionado el Congreso, el Parlamento, va contra la Constitución, resuelva si es así o no.
Y la decisión del Tribunal Constitucional tiene efectos derogatorios, de modo que ejerce también poder legislativo negativo, diría que es. Hay distintos modelos, en algunos casos el control de constitucionalidad es previo, como en Francia, y donde una vez sancionada una ley, no hay posibilidad en el sistema, salvo el propio Parlamento, que la pueda modificar o que pueda no aplicar esa ley. Entonces, el sistema democrático garantiza la primacía de la decisión colectiva que la decisión legal. Cuando, en lugares como la Argentina o Estados Unidos, pero en realidad, miren, los sistemas empezaron siendo iguales, de hecho copiados de la Argentina y de Estados Unidos, y el de Argentina terminó degenerándose en el específico sentido de la palabra, porque tiene un alcance, una extensión, no me voy hoy a profundizar sobre esto, que ha tergiversado absolutamente el sistema y que no tiene nada que ver con el sistema que en cierta interpretación originalmente podía considerarse que era el de la Constitución, ¿no? Con lo cual hay muy graves problemas de conflicto por el tema del control de constitucionalidad. Que si lo vemos en términos democráticos, ustedes fíjense que cuando un juez no aplica la ley afecta al proceso democrático, porque en lugar de hacer efectiva con su decisión la decisión general tomada como producto de la decisión colectiva de la mayoría, termina haciendo prevalecer su propia valoración acerca del alcance y extensión de un derecho formulado de forma vaga, imprecisa en la Constitución, sin aplicar en ese caso la regulación legislativa. En cambio, y esto también lo van a ver específicamente en derecho administrativo, cuando el juez controla el accionar de la administración pública, fortalece y hace efectivo el principio democrático. ¿Por qué? Porque se asegura que la actuación de la administración sea conforme a la ley. Y como la ley es la expresión de la voluntad de la mayoría, esto es lo que hace efectivo el proceso democrático. De modo que el rol del juez en estos términos sistémicos es muy importante, controlando a la administración, pero no controlando al legislador, porque eso interfiere en el sistema democrático. Sin embargo, van a ver ustedes más adelante cómo en la realidad de las cosas existe una clara propensión a controlar el ejercicio del poder legislativo, no tanto el del poder ejecutivo, y esto afecta en términos democráticos el funcionamiento del sistema. Bueno, todo esto, y con esto ya termino, básicamente es para que ustedes vean cómo es la interrelación entre las funciones jurídicas estatales, en qué consiste cada una, y cómo los distintos diseños constitucionales van a hacer jugar de determinada forma a estos actos jurídicos y al proceso político en general. Claramente, la ley no funciona igual en un sistema parlamentario sin control de constitucionalidad que en un sistema presidencialista con control de constitucionalidad. Obviamente, en un sistema como el nuestro está devaluado el valor de la ley. Y devaluar el valor de la ley significa devaluar el valor de la democracia. Todo esto está vinculado, por supuesto, a los diseños constitucionales provinciales y locales sobre los que nos vamos a concentrar en su estudio de aquí en más. Pero básicamente esta idea preliminar es para que ustedes vayan meditando acerca de la importancia de los diseños de la Constitución y del derecho constitucional al poder. Y que no tenemos que pensar que hay una sola forma de regular las cosas, que hay una sola constitución modelo, si no habría una constitución modelo tipo para todos los países, y esto no sucede así, que depende de muchísimas circunstancias, y básicamente que en un sistema democrático es la mayoría la que se tiene que dar en toda época las reglas
sus propias reglas de convivencia y sus propias reglas de control. Esto me parece que es muy importante y vamos a ver cómo opera en los distintos niveles. Bueno, seguiremos entonces en nuestras próximas clases virtuales. El profesor Bustamante en la próxima y luego el profesor González les van a ir clarificando cuál es la continuidad de las clases, los temas que vamos a desarrollar cada uno, y les recomiendo que vayan viendo la bibliografía general y también la particular de cada bolilla, que está en el programa subido en PEDCO, y gran parte de la bibliografía especial está también subida. Lo que no está subida oficialmente es por cuestiones de derechos de autor, y sobre esto lo que les quiero, y con esto termino la clase porque me olvidé al principio, recomendarles que compren un libro de Derecho Constitucional en general, y la materia la bibliografía general que vamos a utilizar, por supuesto de libre elección, cada uno elige la materia que mejor, la bibliografía que mejor le gusta, a la que pueda acceder o a la que sea más compatible con sus ideas. Hay mucho, pero hay algunas normas, algunos libros que son muy abarcativos: el Tratado de Derecho Constitucional de Rosati, el de Quiroga-Lavie, hay unas constituciones comentadas, la mejor es la de Mejía, que está actualizada por Manili, hay una más clásica que es la de María Angélica Geli, profesora amiga de la casa, aunque tenemos serias discrepancias en la perspectiva general del derecho constitucional, pero allí está completa. Y muy recomendable una obra breve, pero condensada, que condensa mucho y donde están todos los temas de derecho constitucional, aunque no tiene temas de derecho público provincial, que es el Manual de Derecho Constitucional de Pablo Luis Manili, que es la edición reciente del año pasado. Y ya en lo que es más específico de nuestra materia, hay un libro de Antonio María Hernández, coordinado por Antonio María Hernández, donde escriben casi todos profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual es profesor titular él, de una de las cátedras, que toca casi todos los temas de nuestra materia, algunos muy bien. Por ejemplo, Barrera Buteler toca muy bien dominio y jurisdicción, que está en nuestra currícula. Y hay otro libro que tiene origen en los profesores de Mendoza, que se llama Derecho Público Provincial, de Pérez Guilú y otros, que está un poco más viejita la obra, pero también es de suma utilidad. También mucho más vieja está Derecho Público Provincial de Sucherino, que originalmente era el programa que siguió la facultad, porque Sucherino era profesor de La Plata, pero esa obra está medio viejita y además reagotada, ¿no? Y en el tema municipal hay algunos libros de Hernández, y lo más recomendable es el Tratado de Derecho Municipal, que está en varios tomos. Según las ediciones son 2, 3 o 4, creo, si mal no recuerdo, que son de Horacio Rosati. Esa es la bibliografía general que se va a utilizar. Y vayan leyendo particularmente sobre los primeros puntos, sobre las primeras bolillas, lo que está en la bibliografía especial. Seguimos, hasta la próxima. Utilicen la plataforma PEDCO y esperemos llevar adelante esta cursada del mejor modo. Gracias.